pudieran decir muchas cosas, más pueden decir misa, pero lo que sí pasó es que el 210% del incremento al salario mínimo fue en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que 32 millones de familias reciban, 32 millones de beneficiarios reciban un programa social consolidado como un derecho social, es gracias a la Cuarta Transformación y ahora también gracias al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y podrán decir misa, pero hoy nosotros sí podemos decir, hay personas detenidas, tope con lo que tope, van a llegar las investigaciones, lo ha mencionado la presidenta, tenemos una presidenta que tiene a nivel nacional un respaldo popular y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, como la primera mujer presidenta de la República de nuestro país, con una gran aceptación. Y podrán decir misa, pero quienes nos dejaron la deuda de Pemex y el crecimiento de la misma, queriendo chatarrizar a petróleos mexicanos, fueron los del PRIAN, que ahora se le suman los panistas naranjas. Dicen que al 2018 les dejamos la deuda en 10 billones de pesos. Los saldos históricos de los requerimientos financieros del sector público. ¿Y los intereses del tope de la deuda? Financiero de la deuda, los dejamos más bajo. ¿Los intereses del tope de la deuda de Pemex? A ver, Yaney. ¿Cuándo topaban? A ver, Yaney. 2018. Dame oportunidad. 2018. Saldos históricos de los requerimientos financieros del sector público, que es la manera más amplia de medir la deuda, es decir, la deuda supranacional y la deuda Pemex, la deuda todo, toda la deuda. Estaba en 10 billones de pesos al 2018. Para el 2026. ¿Y qué hicieron con esa deuda? Dime una obra que haya hecho Peña Nieto, que haya terminado Peña Nieto. Todas las obras, se hicieron puertos marítimos. Pero dime cuál obra. Se hicieron puertos marítimos. Una de gran calado. Muchas. Ni siquiera en México, Toluca. Ni siquiera se tenían en orden las carreteras. He podido porque estaban ancladas las multas en todas las leyes con el aumento del salario mínimo. Pero efectivamente, y se reconoce, Andrés Manuel lo estuvo subiendo paulatinamente. Amigos, un gusto saludarlos. Hoy, miércoles 1 de octubre, inicio de mes. Bendiciones para cada uno de ustedes. Desde su canal Legión Política, su amigo Francis les manda un afectuoso saludo. Pues sí, hoy, a un año del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues resulta que los números ahí están, el segundo piso de la Cuarta Transformación. Vianey García hizo que le reventara el hígado a Claudia Anaya del PRI. Lalo Ballesteros ya es MC panista, y a Susana Uresti ya saben cómo es vocera de los opositores. Así que veamos esta mesa de debates para que vean hasta dónde llega la desesperación de estos opositores. ¿Con qué empezamos? El primer año de Claudia Sheinbaum, que pues involucra todo, ¿no? El primer año de Sheinbaum con los claroscuros, como todos los gobiernos en la historia de México, pero particularmente en este año que me parece han sucedido muchas cosas en este gobierno. Muchas cosas buenas y otras no tan buenas. ¿Cuál es tu balance, Claudia? Bueno, se va destapando la cloaca, ¿no? Y esto es un tema también importante, porque este es me parece que el sello distintivo de la administración de Sheinbaum, que no se hizo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que se había detectado el tema del huachicol fiscal. ¿Y por qué digo que se había detectado? No solamente porque está la denuncia presentada desde el 2022, sino porque fíjate que ahora que revisando la miscelánea fiscal, que viene para aprobarse el próximo mes de octubre, vienen modificaciones al Código Federal Fiscal, justamente porque ahí dice que están haciendo modificaciones a varias cosas para evitar este tema del huachicol fiscal, de que no estén haciendo pasar un producto por otro para evitarse. ¿Y cómo le haces? No, déjame te digo, pues revisando la miscelánea fiscal de este año y los cambios, me puse a revisar miscelánea fiscal 2021 con exposición de motivos. Bueno, pues resulta que con exposición de motivos desde 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había detectado que estaban pasando un producto por otro para saltarse el pago del impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que los dejaron correr 4 años. 4 años permitieron, a pesar de que se detectó este modus operandi de las empresas. Yo quiero saber hoy día si el secretario de Hacienda ya fue y presentó la denuncia en la Fiscalía General de la República diciendo quiénes son esas empresas, porque tiene detectado el modus operandi y por eso es que corrigió en 21 y corrige en esta del 26. Ahora estamos en una especie de dualidad. A ver, Laura, porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es donde inicia este tema del huachicol fiscal, sí, ¿no? El tema de la barredora también, con los nexos políticos. Pero es un gobierno morenista el que lo está poniendo sobre la mesa, ¿no? Pues porque parece que ya no les quedaba de otra, ¿no? Siempre les queda de otra. Pues es que, a ver, hay un tratado de libre comercio que negociar, hay una negociación de la relación binacional con los Estados Unidos como una amenaza hacia todos los mexicanos, como lo es Donald Trump. No estamos en una situación fácil geopolítica y social para el país. Mira, yo primero te diría a la presidenta Sheinbaum todo mi respeto, así lo hemos expresado siempre desde Movimiento Ciudadano. Me tocó posicionar con la bancada hace unos días en la glosa de política interna su informe, y lo que decidimos hacer en ese momento fue una carta a la presidenta de la República,
histórica, hacerlo de manera epistolar, primero por la relevancia que tiene, porque es el primer informe de la primera presidenta de nuestro país. Y qué bueno que se retoma ahora con el año, porque hace unas semanas, con el año que cumple, porque hace unas semanas había pasado desapercibido. Entonces es histórico para las niñas, las mujeres y las jóvenes que nos ven todos los días, una mujer presidenta ejerciendo el poder, la máxima autoridad de este país. Y yo cerraría este segmento con una reflexión. Creo que hoy la estridencia está en romper el pacto de impunidad. Parecería que no hay estridencia en el gobierno de ella, pero está en romper ese pacto de impunidad, está rompiendo también con el poder militar de manera muy elegante, pues empoderando mucho más a las fuerzas del Estado civil. Y te diría también que, sin duda, esta política interna se tiene que definir por una nueva manera de hacer política. Y siempre le hemos dicho a la presidenta que aquí está Movimiento Ciudadano para dialogar, para poner la agenda social del país enfrente y la agenda de los niños y los jóvenes enfrente. O sea, ¿te gusta lo que está haciendo la presidenta en este primer año? Sí, el problema es que Morena no le ayuda. Morena no le está ayudando a gobernar y esta lista de impresentables de Morena con sus escándalos de todos los días, cada vez una corruptela más delicada, los criminales organizándose ¿Morena con el no le gobierno. ayuda a diputados incluidos? Claro, a ver, imagínate, o sea, ahí están criminales organizándose con el gobierno y gobierno organizando criminales. A ver, adelante, Laura. Adelante. Bueno, a ver, hay dos variables que están directamente relacionadas con la disminución de la pobreza en nuestro país, lo cual es una de las agendas principales de Movimiento Ciudadano históricas, que hemos acompañado e impulsado también en nuestros buenos gobiernos de Jalisco y Nuevo León. La primera tiene que ver con el aumento del salario mínimo. Y es una batalla, claro, y es una batalla además propuesta por Movimiento Ciudadano. Se dio desde la Ciudad de México con Salomón Chertorivsky y muchas personas más, y Movimiento Ciudadano la ha empujado porque ha sido su agenda propia, propuesta y realizada también por nosotros. Número 2, los programas sociales. Los programas sociales sin duda también que se tienen que ampliar, ya lo hemos dicho de la misma manera, hacia jóvenes, hacia niños, esta cobertura tiene que ampliarse, es otra de las variables. Lo que no se vale es venir a echar por delante los números históricos de la disminución de la pobreza para tapar sus corruptelas. Ahorita vamos a hablar de sus gobernadores. De los programas sociales y a la vez critican el excesivo presupuesto de los programas sociales. No, nosotros en Movimiento Ciudadano nunca los hemos acompañado porque es una agenda de nosotros histórica. Pero Azucena, ahorita hablaremos de sus gobernadores, porque esos que sí hacen malos gobiernos, que están además presuntamente vinculados con el crimen organizado. Ahí está a la gobernadora de Baja California que le quitaron la visa, ahí está el gobernador de Sinaloa que no puede tener paz si no hace pactos con el narcotráfico, ahí está el gobernador de Tamaulipas, también presuntamente señalado de narcotráfico, ahí está Cuauhtémoc Blanco, ya señalado también de peculado y presunta violación, ahí está Rocío Nale robándose elecciones en Veracruz, en Poza Rica y Papantla, ahí está Laida Sansores, poniendo a su íntimo, cercano colaborador para dirigir el Poder Judicial del Estado de Campeche. Esos son los impresentables de Morena, ese es el Morena que no le ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum. Claudia Naya, dices que el tema del salario mínimo no sucedió en el sexenio de López Obrador, sino en el Peña Nieto. ¿Cuándo comienza? Comienza con la desindexación del salario mínimo. Esto no hubiese sido posible si no desindexamos el salario mínimo de la Constitución. Esto pasa en la reforma constitucional del 2017. A partir de ahí, al siguiente movimiento que hace Peña es subir el salario del 30%. Si no lo hubiéramos podido porque estaban ancladas las multas en todas las leyes con el aumento del salario mínimo. Pero efectivamente, y se reconoce, Andrés Manuel lo estuvo subiendo paulatinamente. Hubo una recomendación de Banco de México en la que hay que tener cuidado y en la que nos vamos a tener que poner muy atentos en el próximo año porque se había puesto en la Constitución y de hecho está detenido el 130 la nueva reforma al 123 de la Constitución para que se actualice anualmente lo del salario mínimo junto con lo de los salarios a la media del IMSS, de los policías, de los médicos y de la parte de los maestros. Esta parte está detenida, ¿por qué razón? Por la misma razón por la que Banco de México estuvo deteniendo tantos años el tema del salario mínimo. Cuando tú subes el salario, no solamente subes el salario, es decir, el patrón no solamente paga esa aportación de lo que te paga a ti, paga todos los accesorios, lo de tu ahorro para el retiro, lo del bienestar, lo de todas las componentes que tiene un mecanismo de esta naturaleza. Entonces, en ese sentido, si tú rebasas el punto de equilibrio en donde afectas a la empresa, al patrón le sale mejor ponerse de acuerdo contigo y darte el líquido por abajo, bajarte del IMSS, y porque la gente, porque ya no, o cerrar la empresa. Entonces ya estamos en ese nivel en donde el empleo informal está creciendo y el empleo formal está decreciendo. Y esto quiere decir, y no se han cerrado empresas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente está dando de baja a sus empleados del IMSS. Ahora, ¿tenemos que estar soportando los bajos salarios? No. A ver, a esto voy. Tenemos que llegar a un punto de equilibrio y para esto es tan importante el crecimiento del país. Porque si hay crecimiento en el país, hay más compra, hay más venta, hay más ganancia y el empresario tiene mayor posibilidad de cubrir con estos compromisos patronales. Porque son compromisos patronales, tienen que realizar, pero son puntos de equilibrio. A ver, en esta reforma pendiente que Noroña tanto tiempo se guardó bajo el brazo y que ya la propia presidenta dijo que se tenía que publicar y sigue sin publicarse, ya hay nueva presidencia en el Senado, es para también trabajadores del Estado. Quiere decir, estamos hablando de policías, estamos hablando de maestros, estamos hablando de personal médico. Estos héroes y heroínas que todos los días dan la cara por México, ellos sí son quienes sostienen a México diariamente, ellos son los que con valentía salen a luchar todos los días a las calles por su país y su gente, a ellos son a quienes no se les quiere subir su salario y en este recorte presupuestal de este año, de nuevo, no están contemplando presupuesto para eso. Esa es la razón por la cual no lo
están publicando. Sí vamos a seguir luchando contra eso. Anual de salario mínimo. Sí, pero el punto aquí específico es, de nuevo, el presupuesto de nuestro país no está contemplando dinero para el salario digno de los trabajadores que también dependen del gobierno. Y vamos a un paso más. La reforma laboral de la disminución de la jornada laboral, que es propuesta también de Movimiento Ciudadano, está buscando justamente ese bienestar. Por un lado, sí, más dinero en la bolsa, y por el otro lado, más tiempo con su familia. No ese es el futuro para la gente, claro, en un gobierno que se dice de izquierda y con una clase empresarial que sigue diciendo que no. ¿Ya sabes en cuántos lugares hay esto de la silla, ¿cómo se llama? La lisilla. La lisilla, ¿sabes en cuántos? Pues estamos nosotros haciendo nuestro censo. Pues deberían de hacerlo, o sea, deberían de Sí, ir. estamos en eso. Yo a cada empresa, cada centro comercial, cada lugar al que voy, busco la silla. La Secretaría de Pues ahí hay que poner, hay que tronarle los dedos a la secretaria Secretaría del Trabajo, porque es su pues trabajo ir a hacer pero eso. ustedes, no. en el papel es muy padre decir que 40 horas y que el salario, no es cierto, hombre, no es cierto. O sea, fíjate, hoy la tendencia Hay mundial un es que la montón de gente empleados trabaje que no están inscritos en el 34 IMSS, un horas. montón de empleados que no Y aquí tienen las trabajamos prestaciones 48. básicas, un montón. Bueno, yo quisiera mencionar que pudieran decir muchas cosas. Pues más pueden decir misa. Pero lo que sí pasó es que el 210% del incremento al salario mínimo fue en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que 32 millones de familias reciban, 32 millones de beneficiarios reciban un programa social consolidado como un derecho social, es gracias a la Cuarta Transformación y ahora también gracias al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y podrán decir misa, pero hoy nosotros sí podemos decir, hay personas detenidas, tope con lo que tope, van a llegar las investigaciones, lo ha mencionado la presidenta, tenemos una presidenta que tiene a nivel nacional un respaldo popular y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, como la primera mujer presidenta de la República de nuestro país, con una gran aceptación. Y podrán decir misa, pero quienes nos dejaron la deuda de Pemex y el crecimiento de la misma, queriendo chatarrizar a petróleos mexicanos, fueron los del PRIAN, que ahora se le suman los panistas naranjas. Entonces, yo sí quisiera mencionar que hoy nos sentimos sumamente orgullosos de la presidenta de la República, porque ella encabeza un proyecto del cual todos quienes militamos en este momento en Morena y quienes queremos que pase todo lo que se está mencionando, pues defendemos. Y por supuesto, ya lo ha mencionado, las 40 horas, ya lo ha dicho la presidenta, va a avanzar, se están teniendo reuniones con todas las cámaras, con todos los sindicatos, incluso Patricia Mercado, que es parte del Movimiento Ciudadano, reconoce la labor dentro de la Secretaría, de la Comisión de Trabajo, hay gente que es muy consciente de los procesos dentro de los partidos, y a mí me da mucho gusto de que eso se pueda lograr dentro de la Cuarta Transformación, porque va para y que se ponga en práctica, porque mira, la ley sí ya, claro, hay cosas que se tienen que vigilar y que dependen del Ejecutivo y de las medidas que son. Pero hoy lo que ya son hechos es lo que mencionaba. Nada más para aclarar una cosa, los saldos históricos de los requerimientos financieros del sector público, que es la manera más alta, más amplia de medir la deuda, nos dicen que al 2018 les dejamos la deuda en 10 billones de pesos. Los saldos históricos de los requerimientos financieros del sector público, los intereses del tope de la deuda, financiero de la deuda, los dejamos más bajo. Los intereses del tope de la deuda de Pemex. A ver, Vianey. ¿Cuándo topaban? A ver, Vianey. 2018. Dame oportunidad. 2018. Saldos históricos de los requerimientos financieros del sector público, que es la manera más amplia de medir la deuda, es decir, la deuda supranacional y la deuda Pemex, la deuda todo. Toda la deuda. Estaba en 10 billones de pesos al 2018. Para el 2026. ¿Y qué hicieron con esa deuda? Dime una obra que haya hecho Peña Nieto, que haya terminado Peña Nieto. Todas las obras, se hicieron puertos marítimos. Pero dime cuál obra. Se hicieron puertos marítimos. Una de gran calado. Muchas. Ni siquiera en México, Toluca. Ni siquiera se tenían en orden las carreteras, se tenían en orden los centros de salud, no había baches. Por favor, sí hizo obra pública en todas las entidades federativas. Bueno, bueno, la deuda en 2018 estaba en 10 billones de pesos. La deuda toda, incluida Pemex, todo. Con la que no hicieron nada, solo se endeuda 10 billones. Estaba 10 billones de pesos. Para el 2026 la están planteando en más de 20 billones de pesos. El costo financiero de la deuda también ya va para 1.4 billones de pesos para el 2026. Es decir, estamos pagando mucho más de lo que se da en programas sociales de costo financiero de la deuda, que son los intereses generados de la deuda. El déficit se los dejamos en 2% en 2018 y ya lo llevan al 4%. El déficit es el faltante que tiene el gobierno para cumplir con sus requerimientos. Entonces, en ese sentido, no me digan que las finanzas públicas están bien. No están bien que muchas de las modificaciones a ley de amparo que vienen, las modificaciones a Código Fiscal Federal, muchas de las modificaciones a miscelánea, tienen que ver con que necesitan desesperadamente recaudar más. Tal vez Vianey no sepa que le han estado regalando dinero a Cuba y que incluso taparon el tema cuando se les preguntó que si Cuba estaba pagando lo que se estaba pagando de petróleo, no lo quisieron decir aduciendo que era una filial de Pemex y que tenía coparticipación privada, entonces no nos han querido dar los datos de todo el petróleo que han estado mandando a Cuba y que Cuba no nos ha estado dando nada por eso. Entonces, quien ha estado saqueando a Pemex, regalando a Cuba o a través del huachicol y del huachicol fiscal, es Morena, y ahí están los números. Entonces, pues, que lleven a Pemex rumbo a la quiebra, pues ya prácticamente... La llave del gasto sigue cerrada a agosto, costo de la deuda subió 9.3%.
Es el costo financiero de la deuda, quiere decir el interés que nos cobran sobre lo que estamos pidiendo prestado. Así es, y los intereses tienen tope, y el incremento del tope, por ejemplo, para Pemex, vence en el 25 y en el 26, y sobre todo, para que se deje de generar interés, lo que hoy se previene a través del presupuesto es que haya pago a los intereses. Por eso es que hay un apriete al gobierno, por eso es que hay un apriete al costo del gobierno como ¿sí sabes tal. cómo se calcula el costo financiero de la deuda? En ese sentido, como se trata de disminuir con este incremento de la bolsa a la deuda que ustedes nos dejaron, pues, o sea, dime si no vencen los intereses. Manuel, como que ustedes no, ustedes no la dejaron, porque ustedes pidieron la deuda en Pemex. En 10 billones. Regresamos después del corte, de 10 a 20 billones. ¿Esos son los números? Sí, son los números. A ver, regresamos. Ahí está, amigos. Nada les gustan a estos priistas, nada les sale bien. Es obvio que la deuda de Pemex, y sí, quebraron a Pemex con esa famosa reforma energética que muy campantemente los panistas hasta lo gritaban y lo bailaban, Ricardo Anaya. Pues ahí están, son los mismos que durante años estuvieron pues haciendo mucho dinero con Pemex y se estaban robando el dinero. Así es, de plano, no hay una obra de alto calado, como dice Vianey García. Dígame una. Y no supo qué responder Claudia Anaya, la priista, que de verdad deja mucho que desear y reconoce que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue parte fundamental de que el salario mínimo se incremente a un 230% dentro de su administración y que sigue el ascenso con el segundo piso de la cuarta transformación. Yo así finalizo, amigos y amigas. Agradezco su atención. También agradezco su poderoso like. Compartan la nota y los invito a que se suscriban a su canal Región Política. Yo soy Francis. Cuídense mucho. Saludos. Adiós.